Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Ayer hice lo que es un super chat. El sábado fue por Semana Santa, ¿vale? Porque los días sábados no acostumbro a hacer lo que es super chat. Son los días jueves, viernes y domingo. Pero bueno, solo fue por Semana Santa, mi querido Aries. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien. Es muy curioso porque justo se paró ahí lo que es el cuenco tibetano. Pero es que lo que yo he visto, Aries, es como que tú en tu cuerpo hubiera como una mancha negra. Puede ser que muchos de ustedes están en estos momentos enfermos. Recuerden que el estrés es la madre de todas las enfermedades. Tienes que cambiar el chip, las energías. Trata de sonreír, cariño. Pero el otro mensaje, Aries, es como que en estos momentos tuvieras como un gran problema. Pero es como que estás cargando tú solo, tú sola, con ese problema, con ese malestar. Como que no quieres que tu entorno, tu familia, tus amigos, tus hijos, posiblemente se enteren de lo que tú estás pasando actualmente. Estás cargando una cruz. Pero aún así, mi querido Aries, siento que tú tratas de mostrar como una buena cara a los demás, a tu familia, a tus hijos, a tu entorno. Esto puede ser que tienes de repente un problema de salud, un problema familiar, con tu pareja también, pero tú no quieres que ellos se compliquen su vida. Tú no quieres que ellos renuncien posiblemente a su vida por ti. Tú necesitas dejarles en paz, cariño. Pero mi querido Aries, ¿por qué estás con esa energía? No hay nada de malo que si uno de repente fracasa en una relación, que si a lo mejor de repente las cosas no han funcionado en un trabajo, en un proyecto, pero siento que tú te encierras en tu mundo, cariño. A lo mejor de repente no quieres hacerles sentir mal a ellos, a tu entorno. Pero mi querido Aries, a lo mejor de repente si ellos se enteran por otras personas o por circunstancias, puede ser que se van a sentir mal porque van a pensar que no había la suficiente confianza entre vosotros dos. Tú no quieres que se enteren de algo que te está pasando. Vamos a ver signos. Vamos a ver, cariño, signos. Mi querido Aries, vamos a ver. Me sale lo que es un Sagitario o Acuario. Me sale Virgo. Me sale Cáncer. Cierras con un Capricornio. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Hay algo, corazón, que tú estás cargando solo o sola. Vamos a ver iniciales. La letra O, la letra F. Muy bien. Una carta guía del tarot Z, ¿vale, corazón? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver qué me dice. Me sale lo que es la carta de la reina de bastos. Vale. Si tú te fijas bien en esta carta, cariño,
Aparentemente, aquí hay un personaje que está celebrando algo. ¿Por qué? Porque hay un pastel, hay velas. Pero este personaje, cariño, es como si fuera un zombie. Y si te das cuenta, en su costado está ardiendo. Siento, mi querido Aries, como que tú es como que estás aparentando que todo marcha bien. Pero siento que esto te está consumiendo, corazón. Tú no estás hecho de hierro, mi querido Aries. Siento que inclusive, mi querido Aries, es como que tú estás haciendo mucho por los demás. ¿Quieres que una persona se sienta bien? ¿Quieres que una persona, yo que sé, tenga recuerdos bonitos, pero tú por dentro hay como un dolor? Hay algo que te está atormentando o estás celebrando algo. A lo mejor estás celebrando, yo que sé, un compromiso, ese trabajo de tus sueños, un viaje, pero hay como una tristeza. Vamos a suponer que es un viaje y estás celebrando por ese viaje, pero tienes como una tristeza. Posiblemente dejar a tu familia, a tu entorno, a tu pareja, a una persona especial. Aparentemente parece que todo marcha bien, pero no es así, cariño. Vamos a ver qué me dice en corazón el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Ves? La carta del 10 de bastos. Si te das cuenta, cariño, este personaje está con un vestido precioso, un compromiso, está dentro de una casa. Pero este personaje está mirando al suelo. Y detrás, cariño, se está quemando ese vestido precioso, Aries. Entonces, o tú estás en un compromiso o te has comprometido con alguien, pero sin embargo tus sentimientos están con otra persona. O la persona que te interesa, mi querido Aries, se ha comprometido con alguien, pero sus recuerdos, sus sentimientos están contigo. No sé por qué siento, Aries, que tanto tú como la otra persona, si es tu historia, hay como un arrepentimiento. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿O qué he hecho? Si realmente a la persona que amo es a él, es a ella. Realmente a la persona que amo es a Aries. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Pero es que ya están en un compromiso. O tú ya estás en un compromiso. Siento, mi querido Aries, también que muchos de vosotros es como que hubieran empezado algo nuevo con una persona y posiblemente puede ser que tú has hecho las cosas como muy deprisa. Es como que no te has dado tiempo de conocer bien a alguien o esta persona no te dio tiempo de que se conocieran y automáticamente ustedes ya están viviendo juntos o han empezado a convivir. Pero empiezan los problemas, mi querido Aries. Y eso, ¿sabes por qué, cariño? Porque ha sido deprisa. Han ido deprisa. Hay algo que todavía tú tenías que sanar. Hay algo que todavía tú tenías que resolver. A lo mejor si tú te estabas separando con una persona, hay algo que tenías que resolver con esa persona y por X motivo te has comprometido con otro, con otra. Por eso que sucede esto. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. La carta del 8 de Pentáculos. ¿Estás pensando posiblemente ponerte en contacto con una persona? ¿O estás pensando ponerte en contacto con esa persona que no puedes olvidar, aún sabiendo que tú tienes pareja o ellos tienen pareja? Quieres ponerte en contacto, porque tenemos la carta del 8 de Pentáculos. Si te das cuenta, este personaje sale como muchas nubes, mucha neblina, hay un libro inmenso.
y está en esta posición que está pensando. Seas tú o la otra persona está pensando ponerse en contacto. Vamos a ver la carta de la muerte. ¿Para qué? Para volver a empezar otra vez. Inclusive, mi querido Aries, puede ser que ya seas tú o la otra persona, es como que quieres cerrar lo que tienes actualmente para darte una oportunidad con ellos. O ellos, cariño, quieren cerrar lo que han empezado para que vosotros se vean lo que es una oportunidad. Aries. O sea, yo lo que siento, cariño, que en estos momentos, por hacer las cosas tan deprisa, están pasando lo que están pasando. Tendrían que darse un tiempo. Aunque este hombre, esta mujer te busque, tendrían que darse un tiempo. No vayan tan rápido, Aries. Porque es como que se están dejando llevar por la euforia del momento, el impulso del momento, Aries. Vamos a ver qué está pasando con esa persona, ¿vale? Vamos a ver, Aries. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Se siente como acorralado, acorralada, ellos o ellas. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque aquí es bastos, cariño. Es como que en estos momentos está entre la espada y la pared. No sabe qué hacer. La carta del 7 de oros, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 4 de oros. No sé por qué siento, mi querido Aries, que esta persona lo que le movió fue el dinero. Lo que le movió. Esto puede ser, cariño, que este personaje quizás se comprometió con él o con ella por la parte económica. O de repente esta persona tuvo que hacer un viaje para poder mejorar su economía. Y en estos momentos, vosotros están separados y se extrañan. Lo movió el dinero, Aries. El dinero, ¿vale? Para bien o para mal. Porque tenemos la carta del 7 de oros. Fíjate, está observando el dinero. La carta del 8 de bastos se siente entre la espada y la pared o se sintió presionado. A lo mejor había muchas deudas, muchos gastos y esta persona tuvo que viajar. Y la carta del 4 de oros. En este momento, mi querido Aries, a pesar que no es feliz, porque no es feliz en la parte sentimental, el dinero como que le da un aliento de vida. Richa, ¿por qué no es feliz? Porque si te das cuenta, este personaje está lo que es en una silla de rueda. Aunque este personaje está bien vestido, está lo que es en un estudio muy bien ambientado, hay monedas en el suelo, quiere decir que económicamente está muy bien, pero está en una silla de ruedas. No puede hacer gran cosa, cariño. Si una persona no le ayuda a desplazarse, si una persona no la acompaña, no puede hacer gran cosa. Se siente como un poco, como, no puedo decir esa palabra, se siente estancado, bloqueado. Limitado, esa es la palabra, limitado. Hay otra palabra, pero no puedo decirlo en YouTube. Se siente limitado. No se siente bien en el lugar donde está, con las personas que a lo mejor de repente está, con esa relación, pero el dinero le mueve. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? El oráculo de la sabiduría. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Aries. Dice, nueva vida. El número 39 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si te das cuenta, mi querido Aries, aquí esta hada
está encima de una columna muy preciosa y está saliendo de un huevo. Y el huevo representa las oportunidades, el huevo cósmico, que también representa lo que es el signo de Virgo. Pero esta carta te dice, cariño, tienes que empezar una nueva vida. Si tú llevas mucho tiempo arrastrando esto, las energías dicen, mi querido Aries, déjate ya de estar arrastrando el pasado y empieza una nueva vida. El otro mensaje, Aries, posiblemente muchos de vosotros también, se viene un cambio radical. Un cambio radical, porque me dice nueva vida. A lo mejor te cambias de país, te cambias de casa, a lo mejor terminas una relación, empiezas desde cero, pero siento, mi querido Aries, que este cambio radical va a ser positivo para ti, porque tú sales del huevo cósmico. Y ese pilar, cariño, es sólido. Quiere decir que no se va a romper esa estructura. Te viene un cambio. Solo, acompañado, acompañada, pero te viene un cambio. Mi querido Aries. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Puede ser trabajo también, ¿vale? Te viene un cambio. Va a ser un cambio positivo, porque ese pilar es un pilar muy sólido, una torre muy sólida, cariño. Respuesta general en el tarot egipcio. Respuesta general. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2. La carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Las características. Siento que te viene un cambio pero maravilloso, precioso, Aries. Precioso, te viene un cambio. Vamos a ver, corazón. Y eso va a ser ya. Ahora te voy a sacar una fecha. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos o se pone en contacto contigo o se ha puesto en contacto contigo. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero también puede ser un Sagitario. Es una persona que sus intenciones son buenas o viene posiblemente a empezar otra vez una relación. Piel blanca o piel trigueña, puede ser que tenga tatuajes. Cabello corto, negro o castaño. La carta de la rueda. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, hay una persona del signo de Capricornio que está lidiando contigo. O una persona que está lo que es en la distancia. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Puede ser que tenga canas, los ojos un poco chinitos. Pero es una persona que le encanta mucho los juegos al azar, las apuestas. Las apuestas, ¿vale? O vas a tener contacto de esta persona. Vamos a ver la fecha aproximada porque te viene un cambio, Aries. La fecha aproximada. Vamos a ver, cariño. Te viene un cambio, algo bueno. Aunque al principio de repente no lo veas así, ese cambio es algo bueno, ¿vale? Vamos a ver. A ver, mira, va a ser pronto. 2 días, 2 semanas o 2 meses te viene un cambio radical en tu vida. Hay un giro en tu vida, mi querido Aries. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Te recomiendo que sueltes todo aquello que te está haciendo daño, corazón, ¿vale? Y te viene un cambio. Tienes que estar atento. Abraza ese cambio, cariño, porque es bueno para tu futuro. Hasta la vista y sé feliz.